¿Sí pueden ver la diapositiva? Sí, hermana, sí se puede ver. Sí, pero está muy pequeña. Eso. Buenas Ahora noches, sí. hermanita, así se ve. Hermana, tu micrófono creo que está apagado, hermana Teresa. Buenas noches. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, hermana. Hermana, se le escucha. Muy bien. Bien, gracias. Proyecte la diapositiva, hermana. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Uy, no sale. A ver. Ahora sí. Ahí se ve claro, hermana. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ahora sí. Sí, buenas noches, hermanita, le habla Cristian, sí se ve, se escucha bien. Buenas noches, hermanita. Se ve bien. Continúa, hermanita.
Hermana Teresa, otra vez tiene el micrófono apagado. Ahora lo ven, pero estará muy chiquito. ¿Se nota el cuento? Sí se nota, hermana, pero un poquito pequeño. De antes se estaba viendo bien, solo no se escuchaba su voz. Bien, puedes construir una valla alta, le dijo, ¿no? Bien alta, entre nuestras propiedades. Así no tendré que verlo nunca más. El carpintero asintió. Creo que entiendo la situación. Déjelo en mis manos. El hermano se fue a trabajar al pueblo y el carpintero se puso manos a la obra, pero no construyó una valla. Cuando el hermano regresó al atardecer, quedó sorprendido. El carpintero había construido un hermoso puente de madera que unía ambos lados del arroyo. Y justo en ese momento su hermano menor venía caminando por el puente con una sonrisa tímida y los brazos abiertos. Hermano, no puedo creer que hayas construido este puente después de todo lo que pasó. Yo también lo siento. Los dos hermanos se abrazaron en medio del puente. Cuando se volvieron para agradecer al carpintero, vieron que ya recogía sus herramientas. Espera, le dijo uno, quédate. Hay mucho más que podrías hacer aquí. El carpintero sonrió y respondió, me encantaría, pero tengo más puentes por construir. Y siguió su camino. Como ven, este cuento es bastante conocido, o si lo están escuchando por primera vez, me gustaría unas 3 intervenciones. ¿Qué podemos deducir? ¿Qué podemos sacar de mensaje de este cuento? Hermana Teresa, buenas noches. Sí, baja un poquito el volumen. Bien, Soy Marta, hermana. sí, dime. Bueno, esta, esta, esta pequeña narración nos hace reflexionar respecto a las diversas dificultades que muchas veces las vemos imposibles de solucionar, pero es la mano del Señor quien obra para, para limpiar las asperezas entre nosotros. Ese puente es Jesús. Bien, gracias. ¿Alguien más? A ver, hay 28 participantes. A ver, 2 más, por favor. Bien, espero que en casa lo estén reflexionando. Pero acá dice, ¿no? Quizá esto nos puede ayudar. A veces el orgullo quiere construir muros, pero el corazón necesita puentes. Entonces, ese puente nos refería Marta que es Jesús, pero también el que reconstruye esos puentes, el que hace estos puentes es más bien Él, y nosotros tendríamos que también seguir y hacer esto, ¿no? Réplica de estos puentes, ser instrumentos de unión, de reconciliación, ¿no? El perdón no siempre comienza con grandes palabras, sino con un gesto valiente. Los dos hermanos, quizá si reclamaban, se ponían en una actitud de orgullo, pues no se hubieran reconciliado, ¿no? Pero, como dice la gracia de Dios, actuó también aquí, ¿no? Y el otro ve el puente y dice, pero ¿cómo? Piensa muy bien de su hermano, ¿no? ¿Cómo si yo le he hecho tantas cosas malas? Y él responde haciendo un puente, sin saber que era el carpintero, en este caso Jesús.
Reconciliarse no es borrar el pasado, sino construir una nueva forma de seguir adelante. ¿No? Dice, muchas veces hemos escuchado, no podemos o no debemos olvidar, pero sí hay que reconstruir, ¿no? Y seguir adelante. En cada conflicto tenemos una elección, ser constructores de valles o constructores de puentes. ¿De cuál de estos dos grupos somos? Y esto nos lleva a trabajar sobre el sacramento del perdón, la penitencia. La penitencia, perdón de los pecados. Creo que la parábola más significativa es la del hijo pródigo. Si observamos esta imagen, y seguro que muchos ya también la han observado, la han analizado, es la pintura de un gran artista y está significando, ¿no? El abrazo del padre recibiendo al hijo arrepentido. Y hay un Es la detalle pintura, es la pintura de Rembrandt, mi hermano. de Rembrandt, muy bien, ¿no? ¿Y qué detalle vemos en las manos del padre? Yo nunca me había fijado en esto, ¿no? Hasta que hace poco, pues, nos dieron a conocer. ¿Ven algún detalle en las manos del papá? Es de una dama, ¿Las dos? una de ellas, hermana. Ah, una de ellas es de mujer y otra es de varón. Entonces, un poco nos daba a entender que Dios dice es como una madre y un padre a la vez, ¿no? Dios es padre y madre. O sea, tiene los sentimientos también de una mamá. Sabemos así humanamente que nuestras mamás siempre también están dispuestas a perdonarnos, ¿no? A acogernos, a seguir ahí protegiéndonos, ayudándonos. Entonces, un poquito, si volvemos a leer esta parábola, pues vamos a descubrir a ese Dios Padre misericordioso, ¿no? Y cuántas cosas más podríamos seguir reflexionando desde cada uno de estos personajes, pero nos centramos en la misericordia de Dios Padre. Pero para que experimentemos esa misericordia, el Hijo tuvo que dar un paso, el reconocer que se había equivocado y el tener la valentía de volver a su padre. Entonces, ¿qué lecciones nos dan esta parábola? El amor y el perdón incondicionales, ¿no? Representa a Dios, quien ama y espera el regreso de sus hijos, recibiéndolos con los brazos abiertos. El arrepentimiento y la humildad. Hace falta ser humildes para poder reconocer nuestro error y volver para pedir perdón. La misericordia y la esperanza. Demostrar que nunca es tarde para regresar y ser perdonado. Allí está la gracia del Señor, siempre dispuesto a perdonarnos. La libertad y sus consecuencias. Somos libres, hemos sido creados para vivir en libertad, pero esa libertad también tenemos que saber vivirla de acuerdo a la voluntad del Señor. Si tomamos malas decisiones, pues también tenemos que saber afrontar las consecuencias. Y la alegría de la restauración, la celebración del banquete por el regreso del hijo menor. Destaca la alegría que siente Dios cuando un hijo se arrepiente y vuelve a casa. Bien, podríamos, el texto, las copias que yo les enviaré, pues es bastante amplio, ¿no? Este sacramento tiene bastante texto por leer y sí les pediría. A ver, disculpen, ¿quién está rayando? César. Bien.
tiene bastante para profundizar. Entonces, yo les voy a pedir que lean bastante, que es algo fácil de entenderlo, pero hay que leer. Hay que darse un tiempo para leer, meditar, reflexionar. He tratado de sacar algo más concreto, pero ustedes, por favor, les voy a pedir que se den un tiempo para darle lectura a las cosas. Perdón. Entonces, primero ubicarnos. ¿Qué es el pecado? En el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1849 dice, el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es una falta contra el amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Esto lo decía San Agustín, ¿no? Entonces, es fallarle a Dios, es fallarle, es ir contra su voluntad y también contra el prójimo. Dice las condiciones para que un pecado sea mortal. Sabemos que hay pecado mortal y pecados veniales, ¿no? Para que un pecado sea mortal, que se tiene que haber una materia grave, un pleno conocimiento. Sabemos que eso está mal, pero lo hacemos. Consentimiento deliberado. Yo sé lo que va a suceder, pero no, bueno, porque otros lo hacen, yo también, ¿no? Y la consecuencia es la pérdida de la gracia santificante. Pérdida de la gracia santificante. Si no se arrepiente, conlleva la condenación, lleva a la condenación eterna. Entonces, qué importante también volver, como el hijo pródigo, ¿no? Reconocer, me he equivocado, pero arrepentirse y decir, Señor, trátame como uno de tus sirvientes, pero perdón. Y el otro es el pecado venial. También está en el catecismo, ¿no? Que lo va definiendo. No rompe la amistad con Dios, pero la debilita. Esa amistad se debilita. Ocurre cuando falta una de las condiciones del pecado mortal. La consecuencia no lleva a la muerte eterna, pero dispone al alma al pecado mortal. O sea, si no tenemos mucho cuidado, nos puede llevar al pecado mortal. Eso también dice, ¿no? Tipos de pecado según su forma. Hay pecado por omisión, no hacer el bien cuando se debe. Sabemos que debemos hacer el bien, pero lo dejamos pasar por indiferencia, por descuido, ¿no? No ayudar a alguien que necesita. Ejemplo, ¿no? Una ayuda urgente. A veces nos condolemos, decimos, pobrecito, pero ¿qué hacemos concreto? Pecado de pensamiento, desear el mal, codiciar, odiar. Desear la muerte de alguien, por ejemplo, ¿no? Pecado de palabra, usar el lenguaje para hacer daño. Difamar, calumniar, blasfemar. Pecado de obra, actos concretos que son pecados. Que sabemos robar, matar, agredir, ¿no? Y esto lo podemos hacer también, robar ideas, matar no solo con un arma, sino con nuestros gestos, con nuestro desprecio, ¿no? Pecado personal, aquel cometido individualmente por una persona con libertad. Cada uno de nosotros hay que reconocer cosas que debemos asumir personalmente. Hay cosas que sí cometemos, no podemos culpar a nadie. No es que esta persona me indujo, ese es mi pecado personal. Y el social o estructural, situaciones injustas en la sociedad que son resultado de muchos pecados personales. Por ejemplo, las injusticias sociales, la corrupción, y a veces nos tranquilizamos diciendo, bueno, algunos lo hacen, ¿no? Otros lo hacen, yo también, ¿por qué no? La penitencia, dice, este vocablo tiene como base la palabra latina poema. En la historia de las religiones designado todo lo referente
a la redención o remisión a causa de la culpa. El pecado trae consigo una pena que el hombre habrá de redimir o satisfacer. En el vocabulario de la teología latina, poenitentia acoge y resume en una síntesis el significado del Antiguo y Nuevo Testamento, que significa arrepentimiento y conversión de vida. Significa tanto mirar hacia atrás para darse cuenta de la culpa y arrepentirse de ella, como mirar adelante para emprender un nuevo tipo de vida satisfactorio. Entonces, vamos un poquito fijándonos qué es pecado, cuántos tipos de pecado y qué es penitencia también, ¿no? Vamos aclarándonos un poquito. ¿Hasta ahí está bien? ¿Entendible? ¿O algún aporte, algo que podamos entre todos aclarar? ¿Están presentes o ya se fueron? Sí, hermana. Ay, 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 muy bien. Presente, hermana. Bien, también recordarnos siempre el fundamento bíblico. La institución de este sacramento, ¿no? Fue instituido por Jesús. En Juan 20:21 dice, reciban el Espíritu Santo. Dice así, inicia el texto, ¿no? Y les da también esa potestad a los discípulos. El poder de perdonar en Mateo 16:19, que dice, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten también quedará desatado. La confesión de pecados en Santiago 5:16. Confiesen sus pecados. Y el ministerio apostólico 2 de Corintios. Ministerio de reconciliación. Entonces nos va sonando un poquito estas palabras, ¿no? Pecado, arrepentimiento, conversión, perdón. En el Catecismo de la Iglesia Católica también, entre los números 1422 al 1498, está todo lo referente a este sacramento. Y uno de los puntos dice, ¿no? El nombre del sacramento, pues, sacramento de la conversión, de la penitencia, de la confesión, del perdón, de la reconciliación. Tiene todos estos nombres, pero todos tienen alguna relación, ¿verdad? Conversión. Juan Bautista vino a prepararnos, ¿no? Irnos convirtiendo para recibir ese bautismo del Espíritu, la penitencia. Esto lo hemos escuchado de mucho antes y santos que también, una forma de acompañar al sufrimiento también que hizo Jesús por nosotros. Confesión, de tener la humildad y la valentía de reconocer mis faltas y pedir perdón a Dios. Y el sacramento de la reconciliación, como estos dos hermanos, ¿no? Que se encontraron en el puente y se abrazaron y se perdonaron. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1441 dice, solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesús confiere este poder a los apóstoles. Y hoy la Iglesia lo ejerce a través de los obispos y sacerdotes. En el siguiente número, el ministerio de la reconciliación. Estos números explican cómo Jesús confió este poder a sus apóstoles y cómo la Iglesia lo continúa ejerciendo. En el siguiente número, Cristo dejó a su Iglesia el poder de perdonar los pecados. Siguiente, Jesús dio a los apóstoles el poder de reconciliar a los pecadores con Dios y con la Iglesia. Y la Iglesia, pues la conformamos todos, ¿no? Siguiente, confirma que este poder se manifiesta en el sacramento.
Requisitos para una confesión válida, según el catecismo de la iglesia también, ¿no? Esto lo hemos aprendido, pero es bueno repasar. Primero es el examen de conciencia. Reflexionar con sinceridad sobre tus pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Dice, podemos usar los 10 mandamientos para ayudarnos, para hacernos una autoevaluación, ¿no? A ver, recordemos cuáles son esos 10 mandamientos, esas 10 reglas de oro. El sermón de la montaña también, ¿no? O preguntas que hagas. O sea, ese es el examen de conciencia, pero a conciencia, ¿no? Arrepentimiento sincero, contrición. O sea, no quiero volver a caer esto. Sé que soy débil, de repente voy a volver a tropezar, pero procurar pedir también la gracia de Dios para no caer, ¿no? ¿Qué significa esto? Dolor de corazón por haber ofendido a Dios. Puede ser por amor, contrición perfecta, dice, ¿no? O por temor, una contrición imperfecta, pero siempre con deseo de cambiar. Pero el ideal es la contrición perfecta. O sea, es Dios, amor, al que he ofendido. Por tanto, no quiero romper mi amistad, mi cercanía con el Señor, que no quiero nada que me separe de Él, ¿no? Y que no sea porque Dios me puede castigar, me voy a ir al infierno, no, que sea porque de verdad es por amor. Propósito de enmienda, decisión firme de no volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado. Ese propósito también es muy importante, ¿no? El que tuvo el hijo pródigo. Voy a volver a mi padre, le diré que estoy arrepentido de cómo me he comportado hasta ahora, ¿no? Confesión al sacerdote. Decir todos los pecados con claridad y humildad. No ocultar nada intencionalmente. Que de repente por ahí se me haya olvidado algo, pero que no sea esto de siempre, ¿no? Por eso dice tener humildad y valentía. Y cumplir la penitencia. Realizar el acto o oración que el sacerdote indique como signo de reparación. Hacerlo también de corazón y siempre diciendo, ayúdame, Señor, a no volver a caer en esto. Partes esenciales del rito individual. Recepción del penitente. Cuando nos acercamos a la confesión, el sacerdote da la bienvenida con una breve exhortación y también, ¿no? Dice, Ave María Purísima, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos que responder? Te preguntará, pues, ¿desde cuánto tiempo no te confiesas, ¿no? Entonces, luego viene la confesión de los pecados. El penitente confiesa todos los pecados cometidos desde su última confesión. Y puede también confesar los pecados veniales, ¿no? Porque dice, los veniales se pueden borrar con un arrepentimiento en la misa, el momento del perdón. Pero aquí también puedes confesar estos pecados veniales. El consejo y penitencia. El sacerdote ofrece una palabra después que te ha escuchado, ¿no? Ofrece una palabra de aliento y propone una penitencia. Oraciones, actos de caridad, sacrificios, etc. El acto de contrición. El penitente reza una oración expresando su arrepentimiento. Ejemplo, ¿no? Pone ahí el clásico. Y la absolución. El sacerdote impone las manos o extiende la mano y dice la fórmula. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo. Y esto, ¿no? Lo resalto por ese numerito. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros decimos amén, que significa así sea. Y la despedida. El sacerdote despide al penitente generalmente diciendo, el Señor te ha perdonado, vete en paz. Esto creo que lo tenemos todos ya bien asumido. ¿Cuáles son los elementos de este sacramento? Sabemos que estos son los 4 elementos, ¿no? ¿Quién es el ministro? El que nos da este sacramento. El sacerdote o obispo con facultad para usarlo.
absolver, ¿no? O sea, que esté con todo, no es, puede ser un sacerdote, pero que de repente no tiene, no está ejerciendo, pues solamente que tiene esta facultad. La materia, los actos del penitente, como anteriormente lo hemos dicho, la contrición, confesión y satisfacción. La forma, o fórmula, las palabras que dice el sacerdote, ¿no? Yo te absuelvo de tus pecados. Y aquí siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invocando a la Trinidad. Los efectos, el perdón de los pecados, la reconciliación, la paz interior, la fuerza espiritual, para no volver a caer, para tener la fuerza de decir, Señor, no quiero volver a caer. ¿Por qué es tan importante, dice, para la vida cristiana, el sacramento de la confesión o penitencia o reconciliación? Nos renueva la gracia bautismal si ha sido perdida por el pecado grave. Sana el alma, nos libera del peso del pecado y la culpa. Restaura la amistad con Dios. Eso creo que es así muy, muy importante, ¿no? Fortalece el alma para resistir futuras tentaciones. Esa es la gracia sacramental. De repente sí vamos a caer porque pues tenemos nuestra naturaleza, ¿no? Esa inclinación a hacer lo que no debemos, ¿no? San Pablo decía, ¿por qué hago lo que no debo y dejo de hacer el bien que debo? ¿No? Esa es nuestra lucha interna, ¿no? Pero este sacramento nos da la gracia para resistir. Reintegra plenamente al pecador en la iglesia. Aumenta la humildad y la caridad al reconocer nuestra fragilidad y recibir el perdón de Dios. Y esto lo tomé así muy textualmente, pero que creo que nos puede ayudar, ¿no? San Juan Pablo II dijo, la confesión frecuente no solo ayuda a limpiar el alma, sino también a formar la conciencia, combatir los malos hábitos y abrirse más a la acción del Espíritu Santo. Creo que es importante reconocer esto. Bien. También cabe destacar dos cositas que pude, y seguro que ustedes al leer el documento lo van a profundizar un poquito más, ¿no? Esta diferencia que hay que hacer entre un psicoterapeuta y un sacerdote, dicen, ¿no? El psicoterapeuta equilibra los mecanismos psicológicos. Tiene mucha similitud, dicen, ¿no? Pero el sacerdote ayuda a restaurar la serenidad, la rectitud de conciencia. O sea, todo lo referente a la conciencia, a la moral, cómo debemos de actuar siendo cristianos, seguidores de Jesús. Y lo otro es ya todo lo referente a psicología. Tiene alguna similitud, pero sabemos que el sacramento nos da la gracia, ¿no? Nos da la fortaleza, como lo hemos visto antes, para resistir, para no caer. Y para tener también, si caemos, tener la valentía y la humildad de reconocer y volver al Padre. Esto es lo que podría compartirles. Algo más que ustedes quieran agregar. Hermana, ¿me escucha? Sí, sí, Ya, el único que puedo agregar es de que la confesión es un acto de misericordia de Dios, porque Dios sabe que la debilidad humana tiende a caer en cualquier momento. Entonces, como Dios ama tanto al hombre por su propia debilidad,
y lo que es a imagen y semejanza de Dios. En vista de esto, hace este recurso que favorece al hombre, a la persona, para que pueda mantenerse en gracia con Dios. En vista de que el hombre es débil, tanto en todas sus conductas, porque la carne es primeramente el más débil. Entonces, para asegurar la gracia de Dios, establece este sacramento, algo así como un regalo que Dios da al instituir este sacramento del perdón, Jesucristo, antes de ascender a los cielos. Eso es lo que puedo opinar y lo creo firmemente en este sacramento. Gracias, hermana. Bien, gracias, más bien a ti. ¿Alguien más? ¿Queda claro todo? ¿Está o hay alguna? Hermana, buenas noches. Sí, buenas Eh, noches. He escuchado algo sobre la confesión masiva o comunitaria. No sé si nos podría explicar algo. La confesión comunitaria, según lo que estamos leyendo y lo que estoy aquí entendiendo, es cuando hay pecados veniales, ¿no? Hay en algunas celebraciones que el sacerdote mismo invita y dice, ¿no? Vamos a hacer una celebración, digamos, penitencial, pero sabemos que los veniales pueden ser, tiene que haber sobre todo, dice, contrición, o sea, el que te duela el haber ofendido a Dios, ¿no? El que te duela el romper esa amistad con el Señor, tiene que haber esa actitud de todo corazón para que también alcancemos ese perdón, pero en casos de pecados veniales, ¿no? Pero no en cuanto a pecados mortales. Hermana, ¿puedo agregar algo sobre estos perdón, el perdón en forma comunitaria? Sí, sí, sí. Ya, estoy informado por otros medios que el perdón comunitario, la confesión comunitaria, se puede hacer cuando hay un sacerdote, por ejemplo, en un avión, en un barco, donde el barco ya tiende a hundirse, sabiendo que todos van a perecer. En el avión, cuando se enciende, ya es una muerte segura. Entonces, la única salvedad, el único recurso es una reflexión y un perdón de pecado en el instante, a todo en forma comunitaria. Pero eso sería solamente, como usted dice, para los pecados veniales. Eso es lo que tengo conocimiento, hermana. Gracias. Ya, Bien, yo, muchas gracias, ya entendí. yo Bueno, creo que en un hermana, caso así de suma urgencia, perdón, de esa gravedad tan fuerte, ¿no? Que es un momento que no sabemos si vamos a sobrevivir, estamos en un momento de peligro, pues yo digo, en esos casos creo que el Señor nos perdona, ¿no? Pero, como digo, siempre tiene que haber la actitud de esa contrición, de ese dolor, de ese querer de verdad pedirle perdón a Dios, ¿no? Y a los hermanos también, que es la iglesia. buenas noches, hermana Teresa. Gracias por el tema. Quería también preguntarle en este caso, en los pecados, por ejemplo, mortales, ¿es cualquier, digamos, sacerdote o hay casos que tiene que serlo el perdón, la reconciliación, como un obispo, el papa, algo así? Bueno, me preguntaba eso. No, yo creo que todos los sacerdotes debidamente autorizados sí pueden perdonar todos los pecados, ¿no? Ahora, pues si tienes la gracia de confesarte con un obispo,
o que tenga un lugar así especial, ¿no? Pues no sé, sería algo, una gracia para uno, ¿no? Pero yo creo que si todo sacerdote puede perdonar los pecados así, graves, mortales, ¿no? Pero siempre dice la actitud de la persona, la contrición, ¿no? No por miedo al castigo, sino que sea porque, por ese dolor que sientes de haber ofendido a Dios. Y esto que estamos reflexionando nosotros también tenemos que transmitirlo, donde nosotros hagamos nuestra pastoral, con las personas que de repente en algún momento vamos a prepararlos, ¿no? Para recibir el sacramento. Entonces, creo que es importante esto. Y algunas dudas que tenemos así como estas, pues también de repente con nuestro párroco preguntar, ¿no? Porque yo, por lógica, diría eso, ¿no? O sea, cualquier pecado mortal con un sacerdote que esté debidamente autorizado. O sea, hay sacerdotes que el sacerdocio es, no se pierde, dice, ¿no? Siempre ya lo has recibido ese sacramento y no se pierde, pero sí la autorización, por ejemplo, alguien que se retira, un sacerdote que se retira, que ya no es sacerdote, que ya toma otro estilo de vida, ¿no? Entonces, no puede confesar, ¿no? No tiene esa autorización. ¿Alguien más? Hermana, bueno, Sí, bueno, voy a hacer una consulta. a ver. Eh, mm, ¿Cómo puede relacionar el sacramento del perdón a la obra redentora de Cristo? Perdón, no le entendí bien. A ver, O sea, ¿cómo se relaciona el sacramento del perdón con la obra de Cristo? Ya. el sacramento de la reconciliación, se dice, Ajá, sí. lo que he ido leyendo dice, ¿no? O sea, es reconocer que Dios dio la vida por amor a cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo nosotros le devolvemos. A veces muy comúnmente decimos, amor con amor se paga. Y con Dios, pues, ¿cómo es nuestra respuesta, ¿no? Al amor que Él nos tiene, ha dado la vida por nosotros. ¿Y cómo le respondemos, no? O sea, asumir en nuestra vida, en nuestra piel, en nuestro interior, que Él ha dado la vida por mí, por amor, porque me ama a mí, Teresa, a Rosa, Pedro, ¿no? Por cada uno. Eso tenemos que asumir desde ahí, ¿no? Es decir, Él ha dado la vida por mí, por tanto, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo le respondo? Creo yo esto, ¿no? No sé si responde a su pregunta. Hermana Teresa, en cuanto a ese, por ejemplo, si ante el Santísimo Sacramento uno de las personas feligreses va en contra, digamos, ¿no? Así como un sacrilegio, ese pecado, entonces, también lo hace, porque el sacerdote en este caso tiene que también ser otro sacerdote con mayor, digamos, no sé si un obispo, algo así, como es el Como, cuerpo de Cristo. a ver, o sea, perdón, no te entendí bien. Si un sacerdote, No, no, si una persona ya, va contra el Santísimo Sacramento o, por ejemplo, el cuerpo de Cristo, la hostia consagrada, ¿no? Ese pecado tiene también, digamos, no es solamente, no es perdonado solamente así por un sacerdote, tiene que ir quizás un poco más para poder ser perdonado, ¿no? pero ¿qué hizo la persona? El sacrilegio contra el Santísimo Sacramento. Robar, O, ¿no? robar y romper y A cortar. romper, ¿no?
digamos, Ah, la o sea, devoción. que uno pueda de repente, no sé, hacer mal uso, o diré, no es la palabra, sino de repente yo recibo, pero lo utilizo para otras cosas, la hostia, el cuerpo de Cristo. ¿Es eso? Sí, ese es como un pecado también así mortal. Claro, sí, pero igual, o sea, tiene que haber arrepentimiento de la persona, ¿no? No, igual cualquier sacerdote, yo creo que sí puede perdonar, pero tiene que haber ese arrepentimiento, porque si la persona está en su ley y dice, no, pues para mí eso es, para él como si nada, o él o ella dice, no, no pasa nada, o sea, no tiene ese dolor de haber ofendido, de haber cometido esta blasfemia, pues no hay perdón, ¿no? Pero sí puede cualquier sacerdote. Todos los sacerdotes tienen esa potestad, ¿no? ¿Algo más? Hermana, Sí. eh, en este aspecto, ¿qué tan importante es el sigilo sacramental para la iglesia? Que el sacerdote escucha y que eso lo tiene que guardar, o sea, que no lo puede, digamos, divulgar a otros. ¿Ese es? Bueno, ese es el sigilo sacramental, Ajá. ¿cierto? Claro, nosotros sabemos que es así y por lo menos yo en todos mis años de vida nunca he escuchado, ¿no? Que un sacerdote, porque ellos hacen un juramento, por más que sea un pecado el más terrible, pero si yo lo digo en confesión, sacerdote no lo puede decir, no lo puede, digamos, divulgar ni decir a nadie, porque se lo ha dicho en confesión. Así sea Entonces, en para. ese caso, no se puede revelar la información escuchada, entonces podríamos decir, ¿no? Claro. O sea, el sacerdote puede escuchar algo que yo haya hecho, ¿no? No sé, pues Dios no permita, pero que yo he cometido un crimen y que nadie sabe, pero yo me confieso, entonces él sí me orientará y me dirá, tienes que, tienes que confesar esto, ¿no? O sea, yo por alcanzar quizá una tranquilidad, pues me confieso, ¿no? Y lo he dicho en confesión, pero el sacerdote no lo va a decir. No lo va a decir a nadie, ni siquiera a las autoridades, porque eso es su juramento, ¿no? Me va a orientar a que yo vaya y me presente, que asuma esa responsabilidad, esa consecuencia de lo que yo he hecho, pero no lo puede decir a nadie. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Que es así. Hermana, buenas noches. Buenas noches. Hermana, ahora mientras hablaba sobre la reconciliación y en qué tipo de pecados podemos recibir la gracia del perdón, pero los pecados que son contra el Espíritu Santo, en la misma palabra de Dios nos dice de que no serán perdonados. ¿Eso nos podría explicar? Yo entiendo que, claro, pero ¿cómo? A ver, por ejemplo, así en concreto, ¿cuál sería un pecado contra el espíritu? Por ejemplo, le leo Mateo, el capítulo 12, del 31 al 32. Todo pecado, blasfemia se le perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Ya, ¿en qué contexto lo dice? Eso tendríamos que ver un poquito, ¿no?
de todas maneras, no sé, yo creo que, no sé, digo yo, la misericordia de Dios es tan grande, pero eso ya es personal, ¿no? Ese texto no sabría, no sabría darte así exactamente la respuesta, pero digo, si hay un verdadero arrepentimiento, yo creo que sí, habrá que hacer muchas, como decía, ¿no? ¿Cuál es la penitencia que que el sacerdote, perdón, te da, ¿no? De acuerdo, me imagino de acuerdo al grado también de nuestros pecados, ¿no? Oraciones, actos de caridad, y puede ser algo para desagraviar esto, por ejemplo, contra el espíritu. A ver, ¿qué tienes que hacer? De repente nos darán algo, y si lo haces de corazón, yo creo que la misericordia de Dios es tan grande que, pues, alcanzamos el perdón, ¿no? Pienso yo. Siempre me he puesto a pensar alguien decía, ¿no? ¿Quién sabe si a Judas al último momento se arrepintió y Dios lo perdonó? Nosotros no sabemos. El corazón de Dios es tan generoso, y si Él se arrepintió, lo que Él quiere es que reconozcamos que nos arrepintamos, ¿no? Entonces también un pecado contra el Espíritu, sí, dice, no será perdonado. Por eso entonces tenemos que tener cuidado de no atentar contra el Espíritu, ¿no? ¿Y qué es el Espíritu? El Espíritu Santo, pero está también en cada una de nosotras. Así concreto, no te podría decir yo de mi experiencia personal, te estoy respondiendo un poco, ¿no? Yo confío en la misericordia del Señor y siento que si hay un verdadero arrepentimiento, el deseo de hacer las cosas de otra manera, como al querer de Dios, pues el Señor, Él es el único que puede leer nuestro corazón, nuestra mente. Hermana, buenas noches. Sí, Por ejemplo, hay veces, cuando hay personas que se han matado, hay veces los padres, no quieren darle la misa. Si hay ya. arrepentimiento de corazón, ¿usted cree que puedan hacerle la misa, pero de lo contrario no? ¿Cómo, o sea, cómo podemos interpretar eso? Es que ahí eso sí es un poco crucial, ¿no? Porque uno dice, sí he visto algún caso de que bueno, una persona se quitó la vida, pero su familia le llevó al templo para que le hicieran una misa, ¿no? Porque sabemos que esa es tenemos esa convicción de que el Señor le va a bendecir algo, pero el sacerdote no le quiso recibir dentro de la iglesia. Pero sí, pues salió, le dio la bendición, ¿no? A ver eso mismo, ¿no? Yo lo interpreté como que la misericordia del Señor es tan grande, no sabemos. De repente sí, se quitó la vida, pero no sabemos si en el último momento, en su agonía, le pidió perdón a Dios, no sabemos. Entonces, orar por esas personas, ¿no? Orar por esas personas. No sabemos exactamente, pero sí sé que no, bueno, esa vez yo he visto que no permitieron que entrara a la iglesia, o sea, que pusieran el féretro en la iglesia, y solo el sacerdote ya por él salió y le echó una bendición, ¿no? Entonces, eso Hermana, es, hermana está. Teresa, ¿me Sí, escucha? ¿Me escucha? sí, sí, sí. Ya, disculpe, mi última intervención, sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mayor protagonista en la vida de la iglesia. El blasfemar contra el Espíritu Santo es blasfemar contra las verdades. A veces se blasfema contra la Eucaristía diciendo que eso es mentira. No, no es mentira. En la hora de consagración hay una palabra clave para que la transustanciación sea una realidad por medio del Espíritu Santo. Otra cosa, otra de las verdades es de que cuando Cristo le da el poder de perdonar pecado a los apóstoles, le dice, reciba el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles no perdonan porque
ellos por simple encargo, sino dentro de ellos obra el Espíritu Santo. Por eso le dice, ¿no? Le da un soplo a los apóstoles y le dice, reciba el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen, serán perdonados. A los que ustedes se los retengan, se los retendrá. Entonces, eso tiene un valor muy importante para la vida del cristiano. Por eso blasfemar contra el Espíritu Santo es blasfemar contra las verdades de la Santa Iglesia Católica, contra las verdades, contra las dogmas que son reveladas por el mismo Jesucristo. Ahora, con la pregunta de la hermana que dice de que no se les recibe a los asesinatos, a los suicidas, por ejemplo, eso era antes. Ahora hay un cambio en la iglesia donde hay una contemplación, porque no todos los que se han suicidado tienen digamos, los mismos motivos. Hay motivos muy, muy tristes para un suicidio. Entonces, nadie está en la autoridad de negarle a esos suicidados para poder negarle un responso o un algo. ¿Ves? Entonces, todo eso está en una polémica. Eso es lo que yo entiendo hasta ahora. Claro que en este momento no se puede decir muchas cosas. Solamente quería hacer una aclaración de eso. Y me disculpe, hermana. Esa es mi última intervención. Ojalá que le sirva en algo. Gracias. Oh, está bien. Gracias a ti, más bien. Gracias. Yo Hermana, creo, sí, hermana, con respecto a lo que dijo mi compañero, yo pienso como usted ya nos había estado diciendo que si la persona se confiesa y se arrepiente de corazón, y como dice el Padre, ¿no? Si has pecado, ya no vuelvas a pecar, ya no hagas lo mismo. Entonces, eso tiene más, o sea, como dice, ¿no? Tiene perdón. Entonces, porque ya no lo estás volviendo a hacer y ya no, te estás arrepintiendo de las cosas que uno está, actuando de mala manera. Yo lo entendí así. No sé si está bien. claro, incluso, bueno, no sé, uno también lee tantas cosas, ¿no? He leído algunos artículos, ¿no? De gente que eran de otra iglesia y que han atentado, digamos, contra la Eucaristía, han atentado contra lo sagrado, ¿no? Y el Señor ha obrado en esas personas y de repente han hecho un proceso de conversión, ¿no? Después han reconocido que estaban equivocados. Entonces yo digo, ahí es la gracia de Dios. Yo pienso que ahí no sé, no hay cosa, no hay ley que podamos decir, esto es así y así va a ser, ¿no? En el caso de las personas que se quitan la vida, como dicen, no podemos juzgar. Y puede haber eso todavía, no lo sé bien, no tengo claridad en eso, que establece, ¿no? La iglesia, pero yo sí lo vi esto en un caso concreto que no le permitieron entrar al derecho, como les dije antes, a la iglesia, pero sí el sacerdote fuera le echó una bendición, le echó agua bendita, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que ya tenemos que confiar en la misericordia del Señor, que ojalá en el último momento, pues de repente haya podido, ¿no? Reconocer y ver que estaba equivocado, ¿no? Que no es dueño de la vida, nadie somos dueños de la vida y no tenemos, por muy difícil que sean las circunstancias, no tenemos el derecho de quitarnos la vida, ¿no? Pero por eso hay que pedir mucho, pues ahora y decir, ¿no? Que nada nos haga acobardarnos, que siempre estemos en las manos de Dios, ¿no? Que Él nos ayude a ser fuertes ante cualquier circunstancia. Bien, creo que vamos un poquito acabando y bueno, estas preguntitas yo las voy a ir tomando en cuenta y de repente en algún momento, pues con más datos, yo les puedo compartir también esto. Y ustedes también acérquense a sus párrocos, algún sacerdote que tenga de confianza y pregunte, ¿cómo va esto, no? Entonces, creo que eso también nos va a servir. Habían algunas cositas que queríamos aclarar. Eh, Padre José Antonio, no, vieron 2 o 3 personas que enviaron sus trabajos
parece que no vieron la fecha límite y me pedían que por favor, yo no sé si les recibo yo en mi WhatsApp, después cómo figura en la plataforma, ¿no? Es mi preocupación. Le pedí A al ver, padre, por favor, si podía ampliar y me dijo que hoy ya iba a ver, aclarar un poquito. Sí, 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 padre. buenas noches. Buenas O noches, sea, padre. de la duración ya estamos repitiendo varias veces. O Sí. sea, ya les hemos repetido que el color verde, o sea, normalmente la hermana está poniendo una semana de, de tiempo desde cuando cuelga, ¿no? Ella cuelga la tarea, yo los videos. Y cuando ustedes ven que es color verde, tienen tiempo. Naranja, ya les queda 2 días. Cuando está rojo es el último día. Entonces ya eso vamos repitiendo varias veces y yo creo que también hay que estar atentos, pues. O sea, ya vamos repitiendo desde el semestre pasado y si se les pasa no es porque no se dan cuenta, sino porque ya se han retrasado mucho. Porque como los otros sí entregan, hay varias personas que entregan a tiempo. Claro, o sea, por eso es que hay veces cuando me dicen no puedo subir, pero varias veces algunos compañeros les han hecho reconocer a ustedes. Ahí dice ya está fuera del límite del tiempo. O sea, no nos quedemos solamente, no puedo subir, sino ahí mismo dice fuera del límite del tiempo. Entonces ya te está diciendo que ya estás fuera de fecha. Ya en eso, Padre para Antonio, tener- buenas noches, disculpa. Padre Antonio, la tarea que nos deja no es una semana, solo son 4 días. O sea, el día Bueno, por eso martes no lo depende, cuelgan, miércoles todavía ya, lo cuelgan, miércoles, jueves, viernes y sábado, solo son 4 días, padre. pero eso Si depende es del una profesor, no de semana, mí. recién hoy día se cerraría. Ya, pero eso no depende de mí, te digo, eso depende del profesor. El profesor es el que dice, el que deja cuántos días. Yo no soy el que decide el tiempo de las tareas, yo decido de mi curso. Cada Sí, pues profesor padre, por decide eso cuántos días le va a dar. podría Por eso, suplicar por eso digo, a la eso tienen hermana que que nos decirle, deja una semana, o sea, de martes que nos da las clases hasta el día martes. Y si nos alcanza ya, por tiempo, eso, porque son 4 días, ya, por ya está favor, bien, estamos padre. entendidos, pero también te estoy diciendo, eso tienes que hablar con la hermana, no conmigo. O sea, la hermana, si ella dice, voy a dejar una semana, ella va a colocar la fecha. Si quiere ampliación, ella me va a decir, amplía 2, 3 días. Por eso, los que me han dicho del padre Alfonso también les he dicho, digan en su clase al padre Alfonso, yo no soy el que pone la fecha de las tareas, cada profesor lo hace, porque yo puedo ampliar y luego me dice, no era para ampliar, porque les he dejado ya mucho tiempo. Entonces, en cada clase tiene que usted decir al profesor eso. ¿Cuánto tiempo quieren que deje con el profesor, la profesora decidan eso? A mí solo me comunican. Si una tarea me dice, amplíalo 3 días más, a mí simplemente me dicen y ya yo lo amplío. Ya, muchas gracias, padre. Esa referencia le vamos a hacer entonces a la hermana Teresa. Padre, Pero hagan buenas lo que noches, está A ahí. ver, padre. Padre, a buenas ver, noches. Quería este, también pedirle que por favor también puedan colgar las clases el video, por favor, porque a veces por ejemplo, el padre Alfonso ya colocó inclusive las tareas, pero el tema está de que hay veces algunas cosas se nos pasan. Entonces, viendo el video ya más o menos podemos profundizar más y poner mejor nuestras respuestas. Entonces, le pediría por Ya, favor que sea, o sea, que sea paralelo a lo que el padre pone o sea, su video, por favor.